Buen inicio de semana a todos ustedes. Ya empezamos a ver el tema de la producción y cómo se cumple el primer teorema del bienestar en producción. Ahora vamos a pensar que el individuo ya ha dejado de producir un solo bien y por tanto ha decidido producir dos bienes. ¿Sí? Es un solo individuo. Así que vamos a empezar con la notación. Sea Y1 la producción del bien 1, Y2 la producción del bien 2. X1, el factor dedicado a la producción de Y1, medido en horas. Supongamos que X, al igual que en el ejemplo anterior, es precisamente el tiempo de trabajo dedicado a la producción del bien Y1. Es decir, X1 sería el tiempo de trabajo dedicado a la producción del bien 1 y X2 es el tiempo dedicado para la producción del bien Y2. ¿Sí? Vamos a suponer que existen 10 horas de trabajo, es decir, esta persona ha dedicado a trabajar 10 horas. ¿Sí? En este caso vamos a pensar que para la producción del bien Y1 por hora produce 10 unidades de ese bien. ¿Sí? Vamos a pensar que produce 10 unidades de ese bien en una hora y 20 unidades, disculpen, 20 unidades del bien Y2 en una hora. ¿Sí? Por eso tiene esta forma. ¿Sí? Es decir, en una hora, por una hora, produce 10 unidades del Y1 y por una hora produce 20 unidades del bien Y2. Como es el factor dividido para la producción de un bien o del otro, está dedicado 10 horas. Es decir, si hacemos la operación correspondiente, ¿sí? Entonces X1 sería Y1 entre 10 y X2 sería Y2 entre 20. ¿Sí? Sustituyendo acá, entonces Y1 sobre 10 más Y2 sobre 20 serían igual a las 10 horas. Esto nos da un concepto que se llama la frontera de posibilidades de producción. Esa sería esta frontera. ¿Sí? Es una forma lineal. Es decir, dense cuenta que es una relación de 2 a 1, o mejor dicho, una pendiente de menos 2. ¿Por qué? Porque a medida que se deja de producir 2 unidades del bien Y2, se produce una unidad del bien Y1. O mejor dicho, al producir o al aumentar la producción en una unidad del bien Y1, se dejan de producir 2 unidades del Y2. Y por eso la pendiente es de menos 2. Mientras ustedes hacen esa pausa para poder copiar, de una vez les comento. Debido a mi afición al fútbol americano, más que al soccer o al básquetbol o a cualquier otro deporte, la siguiente clase la voy a subir o el sábado 6 de febrero o el lunes 8 de febrero. ¿Sí? Vamos a seguir desarrollando este modelito. Ahora supongamos que existe otro productor que produce estos dos bienes. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Una segunda persona produce los mismos bienes. Dedica el mismo tiempo para producir ambos bienes. Pero a diferencia de este, el segundo puede producir en una hora 20 unidades del bien Y1 y 10 unidades del bien Y2. ¿Sí? Ahora, sustituyendo arriba, obviamente X1 sería igual a Y1 sobre 20 y X2 sería a Y2 sobre 10. Igualando, sustituyendo, tendríamos esto. Y esta segunda persona tendría una segunda frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Véanse que es invertido. Ahora, ¿qué pasaría si estas dos personas, de esta persona 1 y esta persona 2, se asocian? ¿Qué pasaría con sus fronteras de posibilidades de producción?
Muy sencillo. Supongamos que tanto el individuo 1 no produce nada del bien Y1, ¿sí? Es decir, además produciría Y2 sobre 20 igual a 10. Es decir, todo el tiempo se dedicaría a la producción del bien Y2. Es decir, si le dedica las 10 horas a la producción del bien Y2, es lógico que produzca 200. ¿Sí? Caso contrario, si no produce nada del bien Y1, es decir, esto igual a 0, y nada más se dedicaría a la producción del bien Y2, obviamente, en las 10 horas produciría 100 unidades del bien Y2. ¿Sí? Caso contrario, que no se produzca nada del bien Y2, ambos agentes. Es decir, en este caso, 200 más 100 serían 300. 300 unidades del bien Y2. Ahora, ¿qué pasaría si se deja de producir el bien Y2? Y todo el tiempo se produciría el bien Y1 para ambos casos. El agente 1 produciría en 10 horas 100 unidades del bien Y1, mientras que la persona 2 produciría 200 unidades del bien Y1, es decir, igual a 300. Eso ya nos está dando la idea de que se está ampliando esta frontera de posibilidades de producción, tanto para el agente 1 como para el individuo 2. Ahora bien, ya vean cómo ha cambiado la frontera de posibilidades de producción al unirse estos dos agentes. Vean que la pendiente de aquí a acá es esta misma pendiente, ¿sí? Mientras que esta otra pendiente era del agente 1, ¿sí? Vean cómo se amplió. Se ha ampliado toda la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Vean la forma que ha tomado, la forma que ha tenido, considerando las condiciones en la cual cada uno de los agentes está maximizando su producción en el tiempo de horas ya dado, ¿sí? Es decir, esto representa 10 horas, esto representa 10 horas. Es decir, toda la frontera de posibilidades suma las 10 horas, sumada de ambos agentes. Ambos agentes producen 300. Si no producen nada del bien Y1. Voy a poner bien aquí Y2. Parece que está cortado. Y aquí está 300 del bien Y1 si no se produce nada del bien Y2. Vean cómo se ha ampliado esta frontera en comparación a lo que se tenía en cada uno por persona, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué momento uno puede producir? ¿Hasta qué momento uno puede consumir? Vamos a ver. Muy bien, ya tenemos aquí la frontera de posibilidades de producción. Dentro de esta frontera está lo que se le llama el conjunto de posibilidades de producción. Es decir, si estamos considerando el tiempo de trabajo como el limitante de esa frontera de posibilidades de producción, entonces todo lo que está aquí abajo es abajo de esas 10 horas que estamos poniendo en este ejemplo, ¿sí? Entonces, por tanto, ¿qué tiene que ver la frontera de posibilidades de producción? Pues primero y antes que nada, esto tiene que ver mucho con el tipo de funciones de producción que existan, ¿sí? ¿Por qué tiene esta forma? Porque al fin de cuentas, si consideramos que las funciones de producción cumplen con la ley de rendimientos marginales decrecientes, por eso va a tener esta forma curva, ¿sí? Y al fin de cuentas, las posibilidades de producción solo representan el conjunto de niveles que es viable, o mejor dicho, en el cual los factores como los productos se incluyen en el conjunto de posibilidades de producción. Pero este caso no puede analizarse fácilmente con gráficos bidimensionales. Es decir, necesitamos unos gráficos mucho más tremendos, más rápidos,
más viables, necesitaríamos ir a una aplicación con Python, con R, para ver toda una esfera en la que nos representa la frontera de posibilidades de producción. Y por tanto, la forma de conjunto de posibilidades de producción depende del carácter de la tecnología, ¿sí? Si las tecnologías que se utilizan para producir el bien Y1 o el bien Y2 tienen rendimientos constantes a escala, pues entonces el conjunto de posibilidades de producción será una línea, ¿sí? Pero al fin de cuentas, como se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes, entonces aquí se cumple esta misma situación. Ahora bien, supongamos que se produce, ambos agentes han decidido producir en las cantidades Y1 asterisco y Y2 asterisco, ¿sí? Y1 asterisco y Y2 asterisco. Es decir, vamos a decir que han decidido producir en el punto A. ¿Qué nos lleva a producir bajo estas condiciones? Bueno, si esto nos lleva a producir bajo estas condiciones, entonces tendríamos que pensar que todos los conjuntos, y ahora hasta aquí vamos a incluir el concepto de consumo, ¿sí? Todos los conjuntos de consumo de los bienes 1 y 2, ¿sí? Implica que estos dos agentes, con estos dos bienes, ¿sí? Serán producidos en una cantidad tal en la cual también se cumpla un concepto que ya conocemos. ¿Se acuerdan de nuestra caja de Schwarzschild para el consumo? ¿Sí? En la cual, a medida que mejoran las condiciones de consumo de uno, empeoran las condiciones de consumo de otro, ¿sí? De ambos agentes. ¿Esto qué está implicando? Que entonces, ese punto A tendría que implicar una igualdad de relaciones marginales de sustitución de ambos agentes, ¿sí? Es decir, el cambio de consumo, de producción, de aquí para acá, o de aquí para acá, tendría que implicar que al dejar de producir un bien, se produce más del otro. Estos cambios, dentro de la frontera de posibilidades de producción, se llaman relaciones marginales de transformación. Y por tanto, ¿hasta dónde se va a producir o hasta dónde conviene producir? Conviene a producir en ese punto A, donde estamos suponiendo que las relaciones marginales de sustitución, que son iguales entre ambos agentes, son igual a la relación marginal de transformación, ¿sí? Aquí sería mejor este nombre, relación marginal de transformación, que es este punto, ¿sí? Vamos a hacer esa demostración en este preciso momento. Vamos a desarrollar el concepto de función de transformación. ¿Qué significa esta función de transformación? Son todos los cambios que hay a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, en los cuales mide en cuánto cambia la producción del bien 2 a medida que aumenta la producción del bien 1, ¿sí? Para eso vamos a requerir precisamente nuestra función de transformación, que es todo lo largo de la frontera de posibilidades de producción.
Vean que he cambiado un poco la notación, ¿sí? Eso es para no confundir el concepto de los bienes con el concepto de factores, porque más adelante vamos a hacer otra variación a este concepto, ¿sí? Vamos a meter otro, más bien vamos a meter otro concepto más adelante. Por eso hice esta variación. Sea Y1 el bien 1, que se distribuye entre el consumo que hace el agente A y el agente B. Igual ocurre con el bien 2, con el agente A y con el agente B, ¿sí? Nuestra función de transformación implica cuánto cambia en cuanto se está produciendo de los bienes 1 y 2 a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Si contenemos pequeñas variaciones, pequeñísimas variaciones, tanto en 1 y en 2, esto lo podemos expresar, y esto ya lo vieron en su clase de cálculo diferencial, en la cual la derivada multiplicada por el diferencial de cada uno de los bienes, siendo en sumatoria, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos buscando maximizar, ¿sí?, la producción en este caso. Y por tanto, cualquier cambio que exista en Y1A o en Y1B va a cambiar Y1, ¿sí? Y va a cambiar Y2, ¿sí? Entonces, la suma de las variaciones con respecto a su diferencial va a ser igual a 0. Por tanto, haciendo un pequeño desarrollo algebraico, entonces tenemos que de Y2 sobre de Y1, es decir, el diferencial de Y2 sobre el diferencial de Y1, implica la derivada de la función de transformación con respecto al bien Y1 y sobre la derivada de la función de transformación con respecto al bien Y2. Esa es precisamente la relación marginal de transformación. Analicemos primero el caso para el agente A, ¿sí? Vamos a maximizar el nivel de satisfacción del agente A sujeto a un nivel de satisfacción del agente D, B ya dado. Y con respecto a la función de transformación. Ven que en este caso la función de transformación está igualada a 0. Es decir, esto significa que la frontera de transformación, la función de transformación, o la frontera de posibilidades de producción es constante, no va a cambiar. En este caso, armamos la función de Lagrange, ¿sí? Donde está la función objetivo que se busca maximizar, menos un multiplicador de Lagrange que multiplica a la primera función de restricción menos otro multiplicador de Lagrange que multiplica a la segunda restricción. Derivamos con respecto al bien 1 que consume el agente A y tenemos la utilidad marginal del bien 1 menos mu por la derivada de la función de transformación con respecto a Y1. ¿Por qué? Porque si cambia este Y1A o Y1B, va a cambiar forzosamente la cantidad total de Y1, ¿sí? Por la fórmula que ya vieron antes. Igualamos bajo las condiciones de primer orden. Esto implicaría que la utilidad marginal del bien 1 del agente A es igual a mu por la derivada de la función de transformación con respecto al bien Y1. Derivando con respecto al bien Y2 de A, igual tenemos la utilidad marginal del bien 2 del agente A menos mu por la derivada de la función de transformación con respecto al bien Y2, lo cual nos indica que la utilidad marginal del bien 2 es igual a mu por la derivada de la función de transformación con respecto al bien Y2.
dividiendo esto entre esto, mu entre mu es igual a 1, nos está diciendo entonces que la relación marginal de sustitución del agente A es igual a la relación marginal de transformación. Ahora veamos qué pasa con el agente B. Vean, en este caso, al derivar con respecto al bien 1 de B, tenemos menos lambda por la utilidad marginal del bien 1 del agente B, menos mu por la derivada de la función de transformación con respecto a y1. Esto implica, igualamos a 0, y esto obviamente tendría que implicar que menos lambda por la utilidad marginal del bien 1 del agente B es igual a mu por la derivada esta de la función de transformación con respecto al bien 1. Igual ocurre al derivar con respecto a y2 de B, ¿sí? Es menos lambda por la utilidad marginal del bien 2 del agente B menos mu por la derivada de la función de transformación con respecto al bien 2. Igualando las condiciones de primer orden, vamos a tener entonces que es menos lambda por la utilidad marginal del bien 2 es igual a mu por la derivada de la función de transformación con respecto al bien 2. Dividiendo este contra este, encontramos que la relación marginal de sustitución del agente B es igual a la relación marginal de transformación. ¡Voilá! Encontramos entonces dos cosas, que si ya habíamos encontrado que la relación marginal de sustitución también es igual a la relación marginal de transformación, entonces esto implicaría, lo voy a escribir aquí arriba, que ambas relaciones marginales de sustitución serían igual a las relaciones marginales de transformación. Lo que habíamos encontrado en la caja de Edgeworth como el óptimo eficiente en el sentido de Pareto, entonces es igual a la relación marginal de transformación. Muy bien, ya estamos a punto de acabar la clase de hoy. Ya lo encontramos. ¿Cuál es el punto eficiente de producción? El punto eficiente de producción es el punto en que las relaciones marginales de sustitución de nuestra caja de Edgeworth que vimos en las clases anteriores, en las dos primeras clases, implicaría que tendría que ser igual a la relación marginal de transformación. ¿Sí? Esto implicaría que el valor de esta pendiente, de todas estas relaciones marginales de sustitución de los agentes A y B, se concretan en este punto, el cual va a implicar que son iguales estas relaciones marginales de sustitución a la relación marginal de transformación. Pero no solamente es eso, ¿sí? Impliquemos una función de beneficios, ¿sí? Esta función de beneficios implicaría el valor de los ingresos, ¿sí? Pongámosle el precio 1 al bien Y1 y el precio 2 al bien Y2. El precio por la cantidad son los ingresos humanos, de ambos bienes, ¿sí? Menos W1, que es el costo del factor X1 para producir el bien Y1, y W2 es el precio de X2 para producir Y2. Por tanto, estos son los costos. Vamos a sintetizar esto con una X asterisco como si fueran todos los costos de producción. Es un punto que ahorita no nos interesa. ¿Sí? Derivando, es decir, lo que está restando pasa a sumar. Disculpen aquí, lo que está restando pasa a sumar, ¿sí? Y lo que está sumando está restando, ¿sí? Al otro lado. Como P2 está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Por tanto, tenemos lo que se le llama aquí a la recta de
ISO-beneficio. Voy a ponerlo de mejor forma. Tenemos la recta de ISO-beneficio, ¿sí? Que es todo esto. ¿Sí? Vamos a derivar Y2 con respecto a Y1. Si se acuerdan cuando hicimos esta diferencial, ¿sí? Acuérdense que esta diferencial era precisamente lo voy a sintetizar. Efectivamente, la relación marginal de transformación, ¿sí? Acuérdense de esto, ¿sí? La división de las diferenciales es igual a esto. Y por tanto, al derivar Y2 con respecto a Y1, acuérdense lo que teníamos en las dos primeras clases, ¿sí? Al tener la aplicación de los precios en los bienes, pues teníamos la pendiente de la restricción presupuestaria. Pero en este caso, tenemos la pendiente de la recta de ISO-beneficio, ¿sí? Esta es la pendiente de la recta de ISO-beneficio, ¿sí? Y por tanto, este punto que teníamos acá, también va a implicar esta relación de esta llamada recta de ISO-beneficio, ¿sí? En este caso, vamos a encontrar, es muy bueno que en este momento le pongan pausa y estén copiando, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente va a haber aquí muchas rectas de ISO-beneficio, ¿sí? Muchas rectas de ISO-beneficio. Pero este punto, donde las relaciones marginales de sustitución de ambos agentes son iguales a la relación marginal de transformación y es igual a la pendiente de la recta de ISO-beneficios, que valga la redundancia, es la pendiente de la restricción presupuestaria cuando estos son iguales en el consumo, ¿sí? Al nivel de consumo, implicaría que este punto que habíamos llamado A inicialmente es el punto donde se están maximizando los beneficios en este modelo de economía de dos agentes y dos bienes, con consumo y producción.